Mi nombre es Román Alberto Sayas Castillo y vamos a ver una introducción a los circuitos trifásicos, donde vamos a ver las comprobaciones matemáticas de las ecuaciones que se utilizan para las cuatro configuraciones que tenemos de circuitos trifásicos. Muy bien, este capítulo introducirá el concepto de potencia de corriente alterna trifásica. Se discutirán las dos configuraciones para las fuentes y las cargas para los circuitos de tres fases, más conocidos como trifásicos, porque recuerden que podemos tener fuentes conectadas en delta o en estrella, cargas conectadas en estrella o en delta y la combinación que puede existir entre ellas. Se cubrirán los diferentes esquemas para conectar estas dos configuraciones, como lo acabamos de decir. Monofásico contra polifásico. En nuestros hogares tenemos alimentación de red monofásica de 3 hilos regularmente. Tenemos algunas instalaciones un poco más antiguas donde todavía se tienen una instalación, una cometida, donde tenemos una red monofásica de 2 hilos, solamente una fase y el neutro. Dice esto típicamente en una forma de 3 hilos, como les decía. Ya en las residencias más modernas tenemos una instalación de 3 hilos donde tenemos dos fases y un neutro. Donde tenemos dos fuentes de 120 volts con la misma fase, pero están conectadas en serie. Aquí como lo podemos ver, son dos fuentes que tienen la magnitud del fasor es el mismo valor y el ángulo que tenemos entre ellos también es el mismo valor. Entonces, como es la misma fase, sigue siendo una instalación monofásica, aunque sean dos fuentes. No es una instalación bifásica. Dice, esto permite que los aparatos que nosotros utilizamos, como un contacto, una lámpara de 127 volts, podamos conectarlos entre la fase y el neutro. O si queremos conectar cargas como un aire acondicionado, que necesita una instalación de 220 volts, pues vamos a utilizar la fase A y la fase B. Muy bien. Polifásico. Dice, los circuitos que funcionan con la misma frecuencia, pero con múltiples fuentes, pero con diferentes fases, se denominan polifásicos. Dice, generar varias fases es relativamente simple cuando se utiliza un generador. Regularmente nosotros tenemos un sistema eléctrico de potencia trifásico donde el generador es el que genera nuestras tres fases. Colocar bobinas en posiciones de tal manera que se produce un retraso en la corriente conduce a un retraso de fase. Los generadores trifásicos están acomodados de una manera donde las corrientes estén desfasadas 120 grados entre ellas, tanto corrientes como voltajes. Dice, en las redes eléctricas las potencias de tres fases se utilizan por muchas razones. Tiene muchas ventajas el utilizar sistemas trifásicos. Dice, es fácil, ¿cómo extraer potencia trifásica? Es fácil extraer potencia monofásica o de dos fases de un sistema de tres fases, satisfaciendo los casos en lo que esto es necesario. En nuestras instalaciones que tenemos en nuestras casas, en nuestras acometidas, regularmente nosotros estamos extrayendo dos fases y un neutro de un transformador trifásico, pero a la vez el transformador trifásico está alimentado por un medio de un generador trifásico. Nosotros podemos agarrar una fase y el neutro, dos fases en neutro o las tres fases pues directamente del generador, ¿no? O indirectamente por medio de un transformador. Dice, por último, la transmisión de tres fácil es más económica que la transmisión de la potencia monofásica equivalente. Esto quiere decir que si nosotros tenemos que transmitir una potencia de, por ejemplo, un kVA de un punto de un generador a una carga con un sistema monofásico, y si queremos transmitir la misma potencia de un kVA pero con un sistema trifásico, va a ser más económico con un sistema trifásico. Sistemas trifásicos balanceados. Dice, los voltajes trifásicos son producidos típicamente por un generador de corriente alterna de tres fases. ¿Sí? Como les había dicho, normalmente nosotros en nuestros sistemas eléctricos de potencia tenemos sistemas trifásicos
y pues los generadores y casi siempre las fases están, las cargas, perdón, están balanceadas. Vamos a regresar un poquito aquí. Nos faltó decir de que no solamente existen sistemas trifásicos, también tenemos en la industria donde se funde algún metal, donde tenemos sistemas que tienen hasta 48 fases para poder fundir ya sea aluminio o cualquier metal, ¿verdad? Entonces, regresamos a los voltajes trifásicos, a los sistemas trifásicos balanceados, donde podemos ver cómo generar un voltaje trifásico. Aquí podemos ver un generador trifásico donde tenemos la bobina A, la bobina B y la bobina C. Entonces, todos los generadores, todos los sistemas trifásicos nacen de los generadores. Aquí podemos ver cuando pasa el norte por la bobina A, se va a generar un ciclo positivo. Acuérdense que esta bobina A es la azul, que es esta de acá. Esta bobina B es la roja y la C es la verde. Entonces, el polo norte al pasar por la bobina A, en este momento, mira, vamos a ver, en ese momento se genera el medio ciclo positivo. Y cuando el polo norte genera el positivo y luego aquí genera, cuando pasa por esta parte de la bobina, genera el otro medio ciclo negativo. Y a la vez, la fase B y la C está haciendo su trabajo y así lo veríamos ya graficado, ¿no? Muy bien. Conexiones de las fuentes. Las fuentes se pueden conectar de dos maneras, ya sea en estrella o en delta. Dice, se pueden conectar voltajes trifásicos mediante 3 o 4 configuraciones de cable. Las conexiones en delta, pues vamos a tener 3 cables, y las configuraciones de fuente en estrella, pues vamos a tener 4 cables, las 3 fases y el neutro. Las configuraciones de este cables se se logran mediante una fuente conectada en delta, ya lo vimos, y el de 4 cables con una configuración en estrella. Fuentes balanceadas. Se dice que una fuente conectada en estrella está equilibrado cuando la suma de los 3 voltajes es 0. Si nosotros sumamos el voltaje de fase a neutro de la fase A, B y C, nos tiene que dar 0. Si no nos da 0, quiere decir que nuestra fuente está desbalanceada. Y tendríamos que checar ya sea la fabricación del generador, o si tenemos alguna evento externo que esté perjudicando a la fuente. Entonces, para esto, nosotros el voltaje de fase a neutro tiene un ángulo, porque no es una suma algebraica. Que en este caso el voltaje AN va a estar en ángulo 0, el voltaje BN va a estar con un desfasamiento de menos 120 grados y el voltaje SN va a estar a 120 grados. Aquí vamos a ver como si esto fuera la referencia, como si estuviera en 0 grados. El voltaje A va a ser en 0, voltaje B va a ser 120 grados de aquí desbalanceado. Perdón. Aquí podemos ver el voltaje A está adelantado 120 grados con respecto al voltaje B, y el voltaje B está adelantado 120 grados con respecto al voltaje C. ¿Sí? Entonces, el voltaje AN vendría siendo el que está en 0, el voltaje BN está atrasado 120 grados del voltaje AN, en el caso de que AN fuera nuestra referencia, y el voltaje CN pues está desfasado, ya sea, podemos decir, menos 240 grados o más 120 grados, ¿no? Es lo mismo. Sí, entonces, ahora dice, tenemos dos secuencias de fase. Tenemos lo que viene siendo la secuencia positiva y la secuencia negativa. La secuencia positiva es cuando, si nosotros vemos W que está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, voltaje A está adelantado con respecto a B y el B con respecto a C. Eso es la red de secuencia positiva. En las redes de secuencia negativa, A está adelantado con respecto a C, no con respecto a B, y C está adelantado con respecto a B. Y en la red de secuencia positiva ya lo vimos, y en la red de secuencia negativa, pues si esta es nuestra referencia, el voltaje A está en 0, el voltaje C es menos 120 grados del voltaje A, y el voltaje B está adelantado 120 grados del voltaje A
AN, o está atrasado 240 grados, que es lo mismo. Continuamos con la secuencia de fase. Dice: la secuencia de fase viene determinada por el orden en que los fasores pasan a través de un punto fijo en el diagrama de fase. Ya lo explicamos. La secuencia de fase es importante ya que determina la dirección de rotación de un motor conectado a la fuente de alimentación. Esto es importante porque nosotros, si tenemos una secuencia conectado a un motor, por ejemplo, si está conectado en secuencia positiva, nosotros al invertir una fase que estamos haciendo, que pasamos de la secuencia positiva a negativa, el motor va a empezar a girar en el sentido contrario, ¿sí? Entonces eso sería una aplicabilidad de mover las secuencias, ¿no? Dice: del mismo modo, pero nosotros no queremos estar cambiando la secuencia, ¿no? No sería para nosotros hacer un cambio de giro, no sería eh, bien aplicado estar cambiando las fases del generador. Lo podemos hacer por medio de otro control. Dice: del mismo modo, la secuencia de fase del generador viene determinado por la dirección en la que gira. Sí, sí, el generador está girando en un sentido y está generando una secuencia positiva. Al hacerlo girar en el sentido contrario, pues nos va a generar una secuencia negativa. Cargas balanceadas. Dice: al igual que la fuente, una carga equilibrada o balanceada es lo mismo, es aquella que tiene la misma impedancia presentada en las tres fuentes de voltaje. ¿Sí? O sea, una carga que está balanceada, cuando nosotros tenemos, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una carga en estrella. Esta carga, esta impedancia de la carga, si vale 5 ohms, esta tiene que valer 5 ohms y esta tiene que valer 5 ohms para que sea una carga balanceada. Muy bien, dice también, perdón, al igual que la fuente, una carga equilibrada es aquella que tiene la misma impedancia presentada a las fuentes de voltaje, ¿no? Ya lo vimos. Dice: también pueden estar conectadas en una configuración delta estrella. Las cargas pueden estar conectadas en delta o en estrella. Para una carga conectada en estrella equilibrada, como lo vimos ahorita, la Z estrella, Z1, 2 y 3 tienen que valer lo mismo. Como dijimos, si Z1 vale 5, Z2 y Z3 tienen que valer 5 también. Para una carga conectada en delta equilibrada sería lo mismo, nomás que conectadas en triángulo o en delta, ¿no? Entonces, para que esté balanceada, cada arista cada lado del triángulo al hablar delta podemos decir también triángulo, cada lado del triángulo tiene que valer igual, ¿no? La impedancia. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que son las fuentes y las cargas por separado, ya dijimos que se pueden conectar fuentes en delta o en estrella o cargas en delta o en estrella. Ahora vamos a ver qué pasa cuando las conectamos y los tipos de combinaciones que existen. Dice: la impedancia de carga por fase para las dos configuraciones de carga se pueden intercambiar. ¿Sí? Nosotros, si tenemos una carga en delta, la podemos convertir en estrella y viceversa, una estrella en delta. Dice: esto significa que hay 4 conexiones posibles. Podemos tener una fuente conectada en delta conectada a la vez a una carga conectada, perdón, una fuente en estrella conectada a una carga en estrella, una fuente en estrella conectada a una carga en delta, una fuente en delta conectada a una carga en estrella y una fuente en delta con una carga en delta. Dice: la carga equilibrada en delta es la más común. Regularmente los motores los tenemos en delta. Dice: conexión. Ahora ya vimos que existen 4 conexiones. Vamos a estar viendo una por una a través del video. Vamos a ver la conexión y las fórmulas que salen de cada tipo de conexión. Vamos a hacer el análisis ya sea por LVK o LSK para ver de dónde nacen las fórmulas de voltajes de línea y corrientes de línea. Dice: cualquier sistema de 3 fases se puede reducir a un sistema estrella-estrella equivalente. Lo que pasa es que nosotros, si tenemos una carga conectada en delta, la podemos convertir en estrella. Y si tenemos una fuente conectada en delta, la podemos convertir en estrella. Entonces, cualquier sistema de 3 fases se puede reducir a un sistema en estrella-estrella. Y es más cómodo trabajar en un sistema estrella-estrella. Entonces hay que poner mucha atención en esta configuración, porque si nosotros aprendemos muy bien esta configuración,
nosotros al tener cualquier tipo de sistema lo convertimos a este sistema y pues ya lo podemos resolver. Pero igual vamos a ver las fórmulas que existen para las 4 configuraciones. Dice, vamos a considerar un ejemplo de un sistema estrella-estrella de 4 hilos equilibrado que se muestra a continuación. Ok, sistema de 4 hilos. ¿Por qué 4 hilos? Porque tenemos la fase A, tenemos la fase B y la fase C y un neutro. Equilibrado porque ya habíamos dicho que la impedancia de la fuente y de las cargas tienen que ser las mismas. En este caso estamos hablando también de una línea. Y pues la Z de la línea también tiene que ser equilibrada porque la línea de transmisión, los calibres de los conductores de la fase A, B y C, pues es el mismo. ¿Ok? Muy bien. Dice, vamos, las impedancias de carga, Z estrella se toma como balanceada, ya lo vimos. Y esto puede ser la fuente, la línea y la carga juntos. Ok, nosotros ahorita hablamos de una Z de la carga, como una Z, solamente hablamos de la carga, pero si nosotros tomamos en cuenta la Z de la línea y la Z de la fuente, nosotros podemos sumarlas porque están en serie. Y el resultado de la suma vendría siendo nuestra Z estrella. ¿Ok? Vamos a ver las fórmulas y en el próximo video vamos a ver un ejemplo de cada tipo de configuración. Seguimos con estrella-estrella balanceado. Dice, suponiendo que las impedancias de la línea y la fuente son pequeñas en comparación con la carga, se pueden despreciar. O sea, si la Z de la línea y la Z de la fuente son muy pequeñas, las podemos eliminar quedándonos con la pura Z de la carga y la fuente. Como lo tenemos aquí, Z de la carga y la fuente. Dice, usaremos secuencia positiva para este circuito, lo que significa que los voltajes son los siguientes. Vamos a usar secuencia positiva y vamos a tener lo siguiente, donde tenemos que el voltaje AN, que sería este de acá, es que va a ser nuestra referencia, pues está en un ángulo de 0. El voltaje BN va a ser que va a estar 120 grados atrasado del voltaje de referencia. En este caso nos dice el voltaje de referencia, que vendría siendo en este caso voltaje AN. Entonces ya habíamos visto que el voltaje AN cuando está en 0, el voltaje ABN está a menos 120 grados y el voltaje CN está a menos 240. Perdón. Está a menos 240 o lo podemos ver como más 120. ¿Sí? Por eso aquí es menos 120 y aquí es más 120. ¿Sí? Entonces es muy importante esto, saber que BAN está en 0, BBN está a menos 120, aquí está, y BCN está a más 120 grados del voltaje de referencia, que en este caso es BAN. Y ahorita vamos a ver qué pasa con el voltaje de línea a línea. Estos son voltajes, se le llaman voltajes de fase, que son los voltajes de fase a neutro, por eso es AN, BNCN, y los voltajes de línea a línea, también conocidos como voltajes de línea, son el voltaje que hay entre la fase A y B, entre el voltaje, en este caso voltaje A y B, voltaje que hay entre la fase B y C, y el voltaje que hay entre la fase C y A. Estos voltajes AN, BN y CN serían los voltajes que hay entre la fase A y N, entre la fase B y N y entre la fase C y N. Ok, estos son esos tres voltajes. Muy bien. Los voltajes, ya vimos los voltajes de línea neutro, ahora vamos a ver los voltajes de línea a línea. Nosotros ya sabemos que el voltaje de línea a línea viene siendo raíz de 3 veces el voltaje de fase a neutro, pero desfasado 30 grados. Pero hay que ver por qué razón es raíz de 3 y por qué razón también es ángulo de 30. Muy bien, para ver eso, para ver la explicación matemática de dónde nace la raíz de 3, la famosa raíz de 3, nos vamos a regresar a nuestro circuito para ver cómo calcular el voltaje AB. El voltaje AB, haciendo un LVK, si nosotros vemos el voltaje aquí con un voltímetro, ponemos una terminal en la fase A y otra terminal en la fase B, ¿qué es lo que va a hacer el voltímetro? Va a sumar, haciendo un LVK, va a ser más BAN menos voltaje BN. ¿Sí? Entonces, otra vez, entonces el voltaje AB es voltaje AN. En lugar de poner menos voltaje BN, se puede poner más voltaje NB.
que es lo mismo que decir menos voltaje Vn. Sí, aquí de hecho aquí lo tenemos. Entonces, como ya sabemos que el voltaje Vn está desfasado 120 grados del voltaje AN, entonces podemos decir, o sea, voltaje Vn lo podemos sustituir como voltaje AN pero menos 120 grados, pues ya va a quedar que aquí tenemos puro voltaje de referencia, que en este caso es voltaje AN, y nosotros podemos factorizar voltaje AN y va a quedar voltaje AN por 1 menos 1 con ángulo de menos 120. Y cuando nosotros convertimos esos fasores que están expresados en su forma rectangular, que va a quedar de esta manera, que sería 1 más 1 medio de 1 medio de raíz de 3j, al convertir estos tres números que están expresados en su forma rectangular a convertirlo a su forma polar, esta suma que va a quedar, la suma va a quedar 3 medios más raíz de 3 sobre 2j. A convertir ese resultado a polar, nos va a quedar voltaje de fase, que en este caso de referencia, que es el voltaje AN, por raíz de toda esta suma nos va a dar raíz de 3 con ángulo de 30. Y pues ya a ordenar los factores, pues va a quedar raíz de 3, voltaje de referencia con ángulo de 30, que en este caso nosotros podemos tomar la referencia como el voltaje AN. Entonces queda que el voltaje de línea neutro viene siendo raíz de 3 veces el voltaje AN, pero arriba 30 grados, ¿no? Adelantado 30 grados. Y aquí lo podemos ver, que el voltaje AB está adelantado 30 grados del voltaje AN. Y el voltaje AN, vamos a suponer que valga la unidad, pues el voltaje AB es raíz de 3 veces más grande que el voltaje AN. O sea, si el voltaje AN vale 1, el voltaje AB va a ser 1.73, más o menos, que es lo que es una raíz de 3, 1.73 veces más grande que el voltaje AN. O sea, el fasor crece 1.73 veces que el valor del voltaje AN, y aparte se adelanta 30 grados. ¿Sí? Y lo mismo vamos a tener para el voltaje Bn. El voltaje Bc está adelantado 30 grados del voltaje Bn. El voltaje Ca está adelantado 30 grados del voltaje Cn. Sí, y recuerden que el voltaje AN está desfasado 120, está adelantado 120 grados del voltaje Bn, y el voltaje Bn está adelantado 120 grados del voltaje Cn. Entonces por eso el voltaje AB es raíz de 3 veces el voltaje de referencia más 30 grados, y el voltaje BC es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de referencia, pero desfasado 90. Si esta es la referencia, el ángulo que hay de aquí a acá es de menos 90. Y si esta sigue siendo la referencia, el voltaje CA está desfasado 210 grados de la referencia. Pero es más fácil cuando tú ya tienes calculado el voltaje AB. Para calcular el voltaje BC, lo único que hacemos, le restamos 120 grados, y para sacar el voltaje CA le restamos otros 120 grados. ¿Sí? Es más fácil que utilizar estas fórmulas, pero igual es bueno saberlo, ¿no? Por lo tanto, la magnitud de los voltajes de línea, que los voltajes de línea son los voltajes AB, BC, CA, pues es raíz de 3 veces el voltaje de fase a neutro. ¿Ok? Entonces no hay que confundir. El voltaje de línea es el voltaje de línea a línea. El voltaje de fase es el voltaje que hay de fase a neutro. Son sinónimos. Algunos libros los llamarán de una forma y algunos documentos de otra. El voltaje de referencia, que en este caso es el voltaje AN, su magnitud pues va a ser la magnitud del fasor del voltaje AN, sin tomar en cuenta el ángulo, es igual al voltaje Bn, igual a la magnitud del fasor Cn. Y el voltaje de línea, que es el voltaje de línea a línea, la magnitud es el tamaño, el módulo del fasor AB del voltaje BC, y es igual al voltaje CA. Muy bien, corrientes de línea. Dice, si aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff a cada fase, encontramos que las corrientes de línea son las siguientes. Si nosotros hacemos un LBK en esta malla, haciendo el recorrido del punto A mayúscula, N minúscula A,
Si hacemos el recorrido, pues nos va a quedar una malla donde nosotros hacemos nuestro LBK, pues va a quedar menos BAN más IA por Z estrella. Entonces, si nosotros despejamos BAN o simplemente aplicamos ley de Ohm, pues va a quedar que IA es igual al voltaje AN sobre Z estrella. Y aquí lo podemos ver, miren, aquí viene IA, pasa por la parte de la carga, una de las patas de la estrella. Entonces, por ley de Ohm, IA viene siendo la corriente que circula por aquí, viene siendo el voltaje que hay aquí, que el voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay aquí, que se llama AN sobre la Z de la estrella. Entonces IA es igual al voltaje AN sobre Z estrella. Ok, ya teniendo calculado la IA, pues podemos calcular IB simplemente retrasando 120 grados la corriente IB de la fase A, y la IC va a ser retrasar 240 grados o adelantar 120 grados, que es lo mismo del valor que nos dio en esta división de IA. Dice, a partir de esto se puede ver las corrientes de línea que suman 0. Si nosotros sumamos la corriente IA, vamos a suponer que nos haya dado 1 aquí. Si aquí nos dio 1 con ángulo de 0, IB va a ser 1 con ángulo menos 120 y IC va a ser 1 con ángulo menos 240. Al sumar los tres fasores nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, esto muestra que el cable neutro tiene tensión 0 y ninguna corriente. O sea, esta ecuación nació si nosotros aplicamos una ley de corrientes de Kirchhoff en el neutro. Si se fijan, IA, IB y C salen del neutro. ¿Sí? Entonces, I neutro va a ser igual a IB más IC más IA y nos tiene que dar 0. Por lo tanto, se puede, como el voltaje en el neutro es 0 y la corriente también, entonces en este caso podemos eliminar el neutro del sistema sin tener ningún problema. Dice análisis por fase. Una forma alternativa de analizar el circuito estrella-estrella es mirar cada fase individualmente. O sea, ese sistema trifásico se puede analizar como si fuera un sistema monofásico, analizando nomás la pura malla de la fase A. Igual lo podemos hacer para la fase B y la fase C, pero como referencia siempre se toma la fase A. Entonces aquí trabajaremos con la fase A. Dice, el circuito equivalente para esa fase se muestra a continuación. La corriente para esta fase es IA es igual al voltaje AN sobre Z estrella, lo vimos anteriormente. Dice, si el circuito está equilibrado, solo es necesario analizar una fase. ¿Sí? Si el circuito, las impedancias de las cargas y los voltajes de la fuente están equilibradas, al momento de nosotros calcular la corriente en la fase A, como si fuera un sistema monofásico, para sacar la corriente en la fase B y en la fase C, simplemente se le restan 120 grados respectivamente. Ya vimos la conexión estrella-estrella, ahora pasaremos a ver la conexión estrella-delta balanceado. Dice, este sistema consta de una fuente conectada en estrella y una carga conectada en delta. Otra vez, suponiendo una secuencia positiva, los voltajes de fase vendrían siendo que el voltaje AN, si es la referencia, tenemos un ángulo de 0, voltaje BN está retrasado 120 grados del AN y el CN está retrasado 240 o adelantado 120, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, ya lo habíamos visto, que AN está desfasado 120 grados está adelantado, perdón, de BN, y BN está adelantado 120 grados de CN. Dice, los voltajes de línea AB son raíz 3 veces el voltaje de línea neutro, pero aumentado 30 grados. Ya vimos por qué razón fue raíz de 3 y ángulo de 30. Y voltaje BC, tenemos que es raíz de 3 veces el voltaje de fase neutro, pero es atrasado 90 grados. Y el CA atrasado 150 grados. De la referencia, ¿no? Como habíamos visto antes. Los voltajes de línea son iguales a los voltajes a través de la carga. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí en la configuración estrella delta, el voltaje que hay de la fase AB vendría siendo el mismo voltaje que hay de la A mayúscula a B minúscula, que sería el voltaje que hay en esta parte del triángulo de la delta de la carga. Sí, por esa razón, si nosotros queremos calcular IAB, pues IAB vendría siendo el voltaje que hay aquí, que es el voltaje AB mayúscula, que es el mismo voltaje que hay en AB minúscula.
¿sí? Entonces IAB sería voltaje AB entre la Z del triángulo de la carga en delta. Y lo mismo para calcular IBC, vendría siendo, el IBC vendría siendo sería el voltaje que hay de B a C entre Z de delta, y el voltaje que hay en CA vendría siendo el voltaje, perdón, para sacar la corriente ICA, vendría siendo el voltaje AC, o sea, entre la Z delta. Dice, una forma alternativa de resolver las corrientes de fase es aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Por ejemplo, al aplicar EBK alrededor de la malla A minúscula, A mayúscula, B mayúscula, B minúscula, N, si aplicamos el LBK a esta malla, pues vamos a tener menos voltaje AN más IAB por Z delta más el voltaje BN, ¿sí? Y todo eso pues tiene que ser igual a 0. A nosotros hacer nuestro despeje de IAB, pues va a quedar que el voltaje IAB, perdón, que es viene siendo el voltaje AB entre la Z estrella, lo mismo que analizamos ahorita. Esta es la forma más general de encontrar corrientes de fase. Las corrientes de línea se pueden obtener de las corrientes de fase aplicando la ley de corriente de Kirchhoff a los nodos A, B y C. Si nosotros ya calculamos ahorita con un LBK lo que viene siendo IAB, pero nos falta la IA. ¿Y cómo lo podemos calcular? Ok, si nosotros analizamos este nodo, nosotros tenemos que viene la corriente IA que entra, entonces va a ser más IA, y esta sale, va a ser menos IAB, y esta ICA entra, entonces va a ser más ICA, entonces va a quedar ya despejando que IA es igual a IAB menos ICA, IB es igual a IBC menos IAB menos IAB, y C es igual a ICA menos IBC. Esto es para los tres nodos y hacemos el análisis de los tres nodos. Entonces aquí podemos ver, recordando que ICA es igual a IAB, pero con un desfasamiento de 240 grados. Al hacer las operaciones matemáticas, al sustituir el valor IAB lo dejamos igual y ya sabemos que ICA es IAB con ángulo menos 240, lo sustituimos aquí, hacemos las operaciones matemáticas que hicimos para los voltajes y nos da lo mismo, y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase a fase en la carga, ¿sí? Que le llamamos corrientes de fase. Entonces la corriente de línea, que es esta, va a ser raíz de 3 veces la corriente de fase, pero con un desfase de 30 grados. Y si nosotros queremos calcular simplemente el módulo del fasor de corriente de línea, pues ya sabemos que la corriente va a ser raíz de 3 veces la corriente de fase. Muy bien, alternativa. Anteriormente vimos la configuración estrella-estrella y la configuración estrella-delta. Dice, una forma alternativa de analizar el circuito estrella-delta, que es el que acabamos de ver, es estrella-delta. Una alternativa es que la carga que está conectada en delta, esta que está aquí, la podemos convertir en estrella para que nos quede una configuración en estrella-estrella y es más fácil de analizar. ¿Y cómo convertimos la carga que está en delta a estrella? Pues simplemente la Z de la delta, vamos a suponer que esta Z valga 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, pues al convertirla en Z estrella va a ser 3 entre 3, va a quedar una estrella con un valor de 1 ohm cada impedancia. Con esto el circuito ahora representado con un circuito como una configuración estrella-estrella se puede hacer un análisis de una sola fase. ¿Sí? Lo mismo que ya vimos anteriormente, cuando tenemos estrella-estrella se puede analizar como un circuito monofásico. Dice, ahora vamos a ver lo que viene siendo la configuración delta-delta. Una vez más, el objetivo es obtener las corrientes de fase y de línea. Dice, tenga en cuenta que los generadores configurados en delta son menos típicos que los estrella. ¿Por qué razón? Porque cualquier desequilibrio que tuviéramos en las fuentes de voltaje dará lugar a que la corriente que fluye a través de la malla de la delta pues no sea cero. Si hubiera un desfase aquí, un desbalance en las fuentes, un desbalance de las fuentes, pues la corriente que circularía por aquí no fuera cero, hubiera una corriente y eso no es bueno. Por esa razón la mayoría
de los generadores, de todas las configuraciones de generadores y de fuentes están conectadas en estrella. ¿Sí? Muy bien, entonces seguimos con lo que viene siendo delta delta. Igual suponemos una secuencia positiva. Los voltajes de fase, que es el voltaje de línea a línea, pues serían el voltaje de referencia con ángulo de 0, el voltaje en la fase B y C, pues sería el voltaje de fase menos 120 y sea menos, ya sea menos 240 o más 120, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el voltaje AB? Voltaje AB, que el voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay en la carga. Si las impedancias de línea son insignificantes, entonces las tensiones de impedancia son las mismas que las tensiones de fase, es lo que vimos ahorita. El voltaje AB es igual al voltaje AB minúscula, es igual al voltaje AB, el voltaje que hay en la fuente es el mismo voltaje que hay en la carga para AB, para BC y para CA. Seguimos con delta delta, por lo tanto las corrientes de fase son IAB, aquí tenemos IAB, vendría siendo el voltaje AB entre Z delta, ya sea en mayúscula o minúscula, y BC, la corriente IBC, que sería esta, es el voltaje BC sobre Z delta, y igual para ICA. Aplicando otra vez la ley de corriente de Kirchhoff a los nodos A, B y C, pues vamos a tener lo mismo que anteriormente. Hacemos la ley de la LSK aquí en este nodo, entonces va a ser más IA, perdón, aquí estamos, IA menos IAB más ICA, y despejamos IA y pues nos queda esta ecuación. Lo mismo para los otros dos nodos, nos quedan estas dos ecuaciones, y al aplicar las operaciones matemáticas pues va a quedar que la corriente de línea, que sería IA, la corriente de línea, es raíz 3 veces la corriente de fase, que es IAB. Dice ya vimos la configuración estrella, 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 delta, 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 y ahora nos queda por ver la configuración delta estrella. La última configuración a tener en cuenta es la delta estrella. Los voltajes de fase son los mismos que en el último caso, ¿sí? Los voltajes aquí de fase vienen siendo los mismos, ¿sí? Muy bien, dice, hay muchas maneras de obtener las corrientes de línea. Una forma es aplicar el LBK aquí a la malla A minúscula, A, N mayúscula, B mayúscula, B minúscula, A, y sería el recorrido que aquí tenemos indicado, ¿no? Al aplicar ese mismo LBK a esta malla de acá, pues nosotros vamos a poder ver que el voltaje AB, si nosotros hacemos nuestro LBK, va a ser menos voltaje AB más IA por Z estrella, menos, porque la corriente IB viene en sentido contrario, menos IB Z estrella. Entonces, como tenemos Z estrella en común en los dos factores, factorizamos y podemos despejar IA menos IB. ¿Ok? Y recordemos que IAB es igual al voltaje de fase con ángulo de 0. Pasamos dividiendo. Y teniendo en cuenta que IB retrasa IA en 120, hacemos nuestra sustitución, despejamos y nos va a quedar que IA es el voltaje de referencia entre raíz de 3 con ángulo desfasado 30 grados de la referencia entre la Z estrella. Dice, otra forma de resolver este sistema es convertir tanto la fuente como la carga en un sistema estrella-estrella. Acuérdense que tenemos una configuración delta estrella. Entonces, ¿qué hacemos para que quede un sistema estrella-estrella? Pues nuestra fuente que está en delta la convertimos en estrella y va a quedar estrella-estrella. ¿Y cómo convertimos la fuente delta a una fuente en estrella? Pues el voltaje AN, que vendría siendo la estrella nueva, va a ser el voltaje AB, que es de la delta vieja, entre raíz de 3 y desfasado 30 grados. ¿Sí? O sea, si este valor vale un volt con ángulo de 0, pues aquí va a ser 1 entre raíz de 3, pero con ángulo de menos 30, el valor que sería el voltaje AN. Y BN vendría siendo voltaje de fase entre raíz de 3, pero con de fase 150, y CN
Lo mismo pero con un desfase de 90 grados. La conversión de carga va como la conversión delta estrella estándar. Una vez hecho esto, se puede examinar una sola fase para encontrar la corriente de línea actual, ¿no? O sea, se analiza como si fuera un sistema estrella-estrella y calculamos ya con esta fórmula. Muy bien, ya vimos las 4 configuraciones: estrella-estrella, estrella-delta, delta-delta, delta-estrella, y aquí tenemos un resumen muy práctico, donde si nosotros queremos calcular el voltaje o corrientes de fase o voltaje o corrientes de línea para cualquier configuración, pues tenemos esa tablita que ya nos resume todo el análisis que hicimos anteriormente. Por ejemplo, si tenemos una carga estrella-estrella y a nosotros nos dan el voltaje de fase a neutro, solamente de la fase A, pues para sacar el de la fase B a neutro, nomás a este valor le vamos a restar 120 grados. Vamos a suponer que sean 127 volts con ángulo de 0. El voltaje BN va a ser 127 con ángulo de menos 120. Y el voltaje CN va a ser 127 volts con ángulo de 120. Y el voltaje de línea a línea, si tenemos ese mismo voltaje de 127 volts, sería raíz de 3 veces el 127, quedaría 220 con ángulo de 30. El voltaje BC vendría siendo también raíz de 3 veces el voltaje de fase, que va a ser 220 con ángulo de menos 120 y 220 con ángulo de 120. Muy bien, esto es para los voltajes. Y las corrientes, recuerden que cuando nosotros tenemos una conexión estrella-estrella, la corriente de línea viene siendo, la corriente de fase viene siendo igual a la corriente de línea. Y la corriente de línea, pues se calcula el voltaje de fase a neutro entre la Z de la estrella. Ya teniendo IA, podemos calcular IB nomás desfasando este valor que nos dio acá con un ángulo de menos 120. Y C a este original, que es IA, le vamos a sumar 120. Y lo mismo para las otras configuraciones. Ok, entonces aquí ya queda visto lo que viene siendo las operaciones matemáticas para ver de dónde nacen todas estas ecuaciones. Y este resumen nos puede servir para cualquier tipo de análisis. En el siguiente video vamos a analizar unos problemas conectados en estrella-estrella, estrella-delta, delta-delta y delta-estrella. Muy bien, yo soy el maestro Román Alberto Sayas Castillo y le pedimos que compartan el video para que cualquier estudiante a nivel universitario, medio superior, pues pueda adquirir este conocimiento de una manera más resumida. Muchas gracias.